Hola a todos, espero que se encuentren bien, que hayan podido decirles el día de hoy a sus seres queridos cuánto los aman, ya que nunca sabemos en qué momento vamos a tener un accidente o pasar por el último de nuestros días sin que nada más importe. Soy creyente de la Santa Muerte. Me parece que es una entidad muy benigna realmente, un tanto incomprendida porque no es fácil ser lo último que veremos cuando nos toque irnos de este mundo, pero finalmente no es que sea una presencia que nos tenga que asustar. A veces creo que es todo lo contrario. Debe ser nuestro consuelo ante los sucesos inevitables de la existencia. Comencé a seguir el rito de esa entidad cuando tenía tan solo la edad de 15 años. Antes mi mamá le tenía mucha fe. Somos del barrio Bravo de Tepito, donde le tenemos mucho respeto a esta entidad. La niña le cumplió muchos favores, especialmente los que tenían que ver con que mis hermanos salieran bien del reclusorio. Ambos fueron mandados por algunos años ahí, y ella tenía mucho miedo de que les pasara algo. Afortunadamente la suerte les sonrió y sobrevivieron sus condenas. En mi caso, recuerdo una ocasión en que me encontraba muy enferma y no daban con qué los médicos de las farmacias baratas. Mi mamá me tuvo que dejar a solas porque tenía que ir a ver temas de mis hermanos. Ese día no fui a la secundaria de lo mal que me sentía. Tenía un dolor fuerte en el abdomen. Estaba cerca de mis días, así que pensé que esa sería la razón de mi malestar. No quería preocupar a mi madre porque casi todos los periodos que pasaba eran similares, pero me extrañó que en esta ocasión no tenía nada de hambre. Me sentía con algo de fiebre y vomité bastante cuando traté de desayunar. Me fui a dormir un rato para ver si con eso me sentía mejor. Quizá me había estado exigiendo mucho en la escuela porque me había puesto a estudiar por las noches para un examen que tenía que presentar la siguiente semana. En la tarde caí casi inconsciente. No me podía mover de la cama. Simplemente, lo único que pude hacer fue mirar en dirección a la estatua pequeña de la niña que tiene mi madre en el buró al lado de su cama, y le pedí que no me dejara morir, que mi madre ya tenía muchas preocupaciones con mis hermanos y no podía hacerle falta. Le prometí que le cumpliría cualquier favor que me pidiera. Me sentía muy desesperada, hasta que en el ambiente pude percibir el aroma del alcohol y de los cigarros. Luego, no sé si estaba alucinando o qué estaba pasando. Pude observar con el rabillo de mis ojos que una figura se movía entre las sombras de la casa. Era muy alta, de más de 2 metros. Un capucha cubría su cabeza y parte de su rostro, con un manto de color negro muy largo. Claramente percibí que en una mano tenía la clásica guadaña con la que pintan a la muerte, mientras que con la otra alargó el brazo para tocarme el rostro. Sentí esos dedos huesudos tocarme la piel. Mi corazón se encontraba latiendo como loco. Quise decirle algo, pero observé en el rostro cadavérico de la aparición que me pedía no esforzarme. Tenía las cuencas de los ojos vacías. Solamente podía observar el negro infinito del universo absorberme de una forma sobrenatural. Creo que si no hubiera estado tan enferma, me habría puesto a gritar como loca al tener tan de cerca a ese ente. Ella me dijo que un día vendría a utilizar mi cuerpo y que yo tendría que hacer todo lo que ella me pidiera. Después se esfumó en una especie de humo blanco que se elevó por el techo y salió por las ventanas de la casa. De por sí antes de eso ya estaba a punto del desmayo. Una vez que me pasó todo ello, simplemente no pude más y perdí la conciencia por completo. No recuerdo nada de lo que pasó por esos momentos. Solamente el vacío profundo al que quizá todos nos enfrentaremos después de que se nos vaya la vida.
Cuando abrí los ojos estaba en el hospital. Mi tía se encontraba a mi lado y me dijo que todo iba a estar bien, que mi mamá pronto vendría a verme. Noté en su rostro de ojeras pronunciadas que algo malo había pasado, pero no me lo quería decir. Era una sensación un poco extraña. Mis brazos estaban canalizados. Varios medicamentos goteaban tranquilamente al interior de mis venas sin que hubiese demasiado que hacer en ese instante. Le pregunté qué pasó, a lo que ella dijo que algo en su cabeza le insistía a que tenía que ir a casa de su hermana. Estaba pasando cerca del domicilio y pensó que lo mejor sería hacerlo, pese a que sabía que mi mamá había salido al reclusorio y que seguramente no habría nadie porque yo debía estar en la escuela. Insistía que era un presentimiento muy raro, como que algo malo estaba pasando. Ella tiene una llave que le dio mi madre, así que se pasó a la casa y entonces vio una especie de sombra que se movía en el cuarto donde dormimos las dos. Comentó que era una cosa enorme, como si un hombre de 2 metros estuviera caminando contra la luz de las cortinas. Enseguida fue a ver qué pasaba. Pensó que podría ser un intruso y estaba por soltarle un plomazo. La señora carga con una pistola pequeñita para protección personal desde hace muchos años. Cuando me vio acostada en la cama boca arriba, dijo que me quejaba mucho y apenas respiraba. Estaba muy pálida y por más que trataba de despertarme, no podía abrir los ojos. Sintió que tenía fiebre y una voz dentro de ella le dijo que tenía que llamar a una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos se preocuparon por los signos que estaba dando. Me pusieron en una camilla y me trajeron directamente al hospital. Los médicos dijeron que me había reventado el apéndice y por poco me iba al otro lado, ya que todos mis órganos quedaron expuestos a las bacterias de ese evento desde la mañana de ese día. Al parecer, lo que yo pensaba que era un cólico resultó ser algo completamente fuera de norma. Milagrosamente me recuperé bien, y a la primera, pese a que la cirugía había sido muy complicada y tomó varias horas por la cantidad de pus que se encontraba alojada al interior de mi vientre. Mi madre estaba muy contenta porque, efectivamente, yo no era solamente su hija, sino que se apoyaba emocionalmente en mí para sobrellevar la tragedia de mis hermanos mayores. Y no podría haberlo hecho encima con la pena de que no estuviera. Por algunos meses la Santa Muerte quedó llena de flores, tabaco y alcohol del bueno, además de que siempre le prendía sus veladoras e inciensos. Ella sabía que todo se había logrado por intercesión de la Santita, y le quería agradecer de todas las formas posibles. Se me olvidó por completo lo que le dije a la niña antes de quedarme inconsciente. Supongo que con todo lo que me pasó, no había manera de que recordara cabalmente lo que estaba pasando. Pero como tampoco me estaba yendo nada mal, mi vida siguió como si nada por 5 años más, hasta que una noche me desperté porque mi cuerpo se estaba moviendo solo. No me sentía en posesión de él, sino que era como si yo estuviera viendo una película o algo similar. Podría observar y sentir todo, pero no había forma en que controlara mis propias manos o piernas. Vi a través de mis ojos cómo mis manos tomaban una botella de las que estaban en el altar de la santa. Era de ron. Lo abría y le tomaba un buen trago. No sentí el sabor fuerte del alcohol en la garganta, pero sí noté cómo luego sacaba un puro de su bolsita. Le cortaba la punta con una herramienta puesta en el mismo sitio y lo encendía con la flama de una vela. Jamás en la vida había fumado. No tenía idea de cómo debería hacerlo,
Pero en ese momento tomé el humo a mis pulmones con la perfección que da la experiencia y me di cuenta de que no era yo la que tenía el control de nada, y eso no era un sueño. Después avancé en dirección de la cocina, donde estaba mi madre, que al verme con el puro en la mano trató de regañarme, pero enseguida de mi garganta salió una voz profunda, cavernosa, seca como los huesos que hay bajo la tierra. Le dijo a mi madre que se sentara con tal autoridad que esa mujer que parece un roble ante cualquier situación, aceptó sin chistar para nada. Después de eso, le comentó que ya le había rezado mucho y era hora de que las cosas cambiaran un poco. Le iba a hacer el favor de darle consejos directos a quienes quisiera presentarse, y yo tendría que servir como medio para eso. Después de todo se lo había prometido. Luego le dio otro trago a la botella, y finalmente pude regresar a mi cuerpo. Estaba muy asustada y mi madre todavía más, al grado que decidió ir directo a la parroquia local para preguntarle al padre qué estaba pasando. Mientras ella se retiraba, yo me sentía con miedo de que ese ser volviera a tomar mi cuerpo. Me había quedado muy cansada después de ese primer contacto, como si el mundo entero me hubiese caído encima, además de que tenía la borrachera de la media botella de ron que se tomó sola. Comencé a hacer memoria de lo que había hecho a lo largo de esos años, y no recordaba nada que pudiera haber hecho que resultara esa posesión. Mientras estábamos a solas, escuché esa misma voz en mi cabeza. Decía muchas groserías que no voy a repetir, pero básicamente lo que me estaba comunicando era que no me hiciera la loca. Había hecho una promesa y no la iba a romper, o tendría que tomar el pago por su propia justicia en caso de ser necesario. Escuchaba el enojo en ese tono, así que preferí no enojar al ente. Cuando regresó mi madre, me llevó derecho a la iglesia. El párroco quería checar qué estaba pasando personalmente, de forma que me vi entrando al lugar hecho de cantera, labrada hacía siglos de forma primorosa, como elevación de un regalo al divino. Al cruzar las puertas de la parroquia me puse nerviosa, pero no sentí nada en particular. Una vez que me senté en el púlpito de la iglesia, el padre se acercó a mí y me lanzó agua bendita a la cara. Eso hizo que la Santa Muerte se presentara de inmediato. Le mentó la madre al padre y le dijo que no era propio de los de su tipo atreverse a ese tipo de cosas. Después le pidió a mi madre un cigarro o un trago, porque no soportaba estar ahí metida. El párroco comenzó con los ritos de exorcismo, a lo que la niña le contestó con una voz burlona. Le dijo que no podría expulsarla, porque ella tenía un trato de buena ley conmigo, y además no se trataba de un vulgar demonio al que pudiera manipular de esa manera. Luego le mostró un documento que sacó de uno de mis bolsillos. En la vida había visto esa hoja. El padre lo leyó, y entonces abrió mucho los ojos. Se nos quedó viendo muy asustado. Le dijo a mi madre que la Santa Muerte tenía razón, y se fue a tomar la cabeza a un lado, como si le doliera mucho. A continuación la niña se paró y le comentó en voz baja que no pasaba nada. Todos cometían errores. A continuación nos fuimos de ahí. Mi madre estaba aterrada de mí cuando me portaba de esa manera. Una vez en casa, regresé a mi estado normal, a lo que mi mamá me tomó de los hombros con fuerza y me pidió que le dijera exactamente qué estaba pasando. Estaba muy cansada. Cada que ella tomaba el control me agotaba por completo, pero lo hizo de nueva cuenta, solamente que ahora ninguna de los dos nos podíamos mover. Le dijo que yo le había prometido cumplirle cualquier cosa,
y que lo que ella quería en ese momento era experimentar con la carne de sus cosas favoritas. A continuación perdí el conocimiento. Creo que ese tipo de posesiones espirituales eran simplemente demasiado para mi cuerpo. Conforme pasaron las horas, me recuperé y finalmente desperté. Pero creo que la santa quería aprovechar lo que le podía dar mi pobre existencia. Así que, una vez que se despertó, fue directo al espejo del baño. Mi mamá estaba dormida al lado de mi cama. No se dio cuenta de lo que pasaba. Me vi a los ojos por medio del espejo. Ella me dijo que esa sería la última noche que íbamos a estar juntas. Mi cuerpo era muy débil, y aunque la niña hubiera querido quedarse mucho más conmigo, no lo soportaría, de manera que me iba a llevar de parranda por esas horas que quedaban de la oscuridad, y al alba me iba a dejar en paz. Lo consideraría una deuda saldada, puesto que tampoco me quería hacer daño. Luego se fue a mi cuarto. Escogió la poca ropa negra que tenía guardada en el armario y unas botas de uno de mis hermanos, además de una chamarra de cuero que tenía guardada él también. Se peinó mi cabello largo en una coleta, se maquilló entre risitas. Me dijo que ella no podía hacer eso regularmente, le faltaba la carne para lograrlo. Luego salió de la casa. Por alguna extraña razón, mi mamá no se había despertado con todo ese estruendo. Tenía el sueño muy ligero e incluso si llegaba a moverme de la cama, luego se despertaba. En cuanto pisamos el asfalto, ella hizo un movimiento de la mano, y un hombre al que jamás había visto en la vida detuvo su motocicleta frente a nosotros y la dejó subir. Ella luego gritó de júbilo y nos fuimos derecho a uno de los tantos bares que hay en el centro de la Ciudad de México. En la vida había hecho eso. Siempre he sido muy discreta con todo ese tipo de gustos en la vida, porque mi madre es muy estricta y siempre ando buscando enojarla lo menos posible. Así que la parranda de la santa fue la noche más salvaje que he tenido en la vida. Llegó a un antro lleno de humo de cigarros. No sé qué hacía su presencia que los santeros que estaban presentes ahí enseguida le tuvieron miedo. Llegó con uno de los sacerdotes y le arrancó de las manos una botella de alcohol que tenía y se la tomó completa de 2 tragos. El hombre estaba a punto de darme un golpe fuerte con la mano cuando ella lo miró con sus ojos de fuerza mortal. Le comentó con voz profunda su nombre y le indicó que tenía muchos favores pendientes, así que lo mínimo que podría darle eran unos tragos de su ron barato. El hombre retrocedió espantado. Parecía tener un miedo inexplicable a la santa que usaba mi persona. Después se disculpó balbuceando. La niña se sentó en una silla que estaba cerca del dirigente de esa noche y pidió varios habanos, así como numerosas botellas de ron que se tomaba mientras escuchaba todo lo que tenían que decir esas personas. Tengo el recuerdo borroso sobre qué estaba pasando. Solamente sé que aunque no me hacía daño, me sentía muy asustada por todo lo que estaba pasando. Era como si el mundo entero latiera en mi cabeza y simplemente me tenía que dejar llevar por lo que estaba pasando a mi alrededor. Después cambió de escenario. Así fuimos visitando varios lugares y bares sin cesar, hasta que a eso de las 4 de la mañana, el mismo motociclista me enfiló a mi casa, me dejó fuera de la puerta y la Santa Muerte entró. Tomó otras de las ofrendas que estaban a su nombre y sentó en el portón de mi vivienda para terminarse una botella más de alcohol y fumar más tiempo. Durante esos últimos minutos de convivencia, me dijo que como había compartido mi cuerpo, me iba a hacer un favor extra, sin comisión,
solamente para darme las gracias por permitirle vivir en el mundo de los hombres por unas horas. Era algo que no hacía seguido porque su espíritu era demasiado fuerte para que las personas pudieran soportarlo por mucho tiempo. Después de eso, con los primeros rayos del sol, a eso de las 5:30 de la mañana, su presencia me dejó por completo y me desmayé de nueva cuenta. Cuando desperté estaba en el hospital. Esta vez era mi madre la que me veía raro. Me dijo que había tenido una congestión alcohólica y que durante los análisis en mi cuerpo descubrieron que tenía un tipo de cáncer agresivo en un ovario. Lo extirparían al día siguiente, una vez que me recuperara de la intoxicación. Me sentí muy asustada por unos minutos, pero al percibir el aroma especiado del ron y el tabaco, recordé la promesa de la niña y me dejé llevar por la situación. Una vez que me quitaron el tumor, comencé con mis terapias para evitar que se propagara, y contra los pronósticos médicos salió todo a pedir de boca. Supongo que después de todo, la Santa Muerte cumplió su promesa, y aunque parece que trabaja de formas caóticas, creo que es lo mismo que hace que esté cerca de nosotros. Nos entiende porque es un reflejo de nuestra propia naturaleza. Gracias por escucharme.